Ya, tengo que esperar. Bueno, arratsaldeon guztioi. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del martes, día 12 de abril. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo. Antes de comenzar con el orden del día, sois solo dos, no me deis guerra, Antes de comenzar con el orden del día, en nombre de todos los miembros de la corporación municipal que yo presido, queremos hacer un reconocimiento a una trabajadora de este ayuntamiento como es Miren Ormazábal, que ha fallecido hoy. Trasladar nuestro pésame a todos sus familiares. Además, también darle el pésame a Jonander Zabala, trabajador también de este ayuntamiento, que su padre también ha fallecido hoy. Sin más, seguimos con el orden del día. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 9 de febrero del 2016. ¿Hay alguna formación política? ¿Tiene alguna objeción o algún comentario que hacer al respecto del acta? Pues la damos aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2015. Se os ha pasado el dictamen de la Comisión de Hacienda correspondiente y decir que el expediente de transferencias de créditos número 4 del presupuesto 2015 del Ayuntamiento de la Sarteoria por un importe de 20.042,27 euros, aprobado por resolución de alcaldía de fecha 30 de diciembre del 2015. ¿Alguna formación tiene algo que decir al respecto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos, transferencias de créditos número 1 de presupuestos cursados hasta la fecha del ejercicio 2016. Se ha pasado también el dictamen correspondiente a la Comisión de Hacienda y dice así: expediente de transferencia de créditos número 1 del presupuesto 2016 del Ayuntamiento de la Sarteoria por un importe de 26.326,18 euros, aprobado por resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero del 2016. ¿Alguna formación política tiene algo que decir al respecto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, punto número 4, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos número 1, incorporación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2016. Se os ha pasado a los miembros de la Comisión de Hacienda el dictamen correspondiente, que dice así: expediente de incorporación de créditos de alcaldía número 1 del presupuesto 2016 del Ayuntamiento de la Sarteoria por un importe de 1.754.199,20 euros, aprobado por resolución de alcaldía de fecha 23 de marzo de 2016. ¿Alguna formación política tiene algo que decir? Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Dación de cuenta del expediente de liquidación del ejercicio 2015. Todas las formaciones políticas habéis recibido el dictamen correspondiente tanto en la Comisión de Hacienda como en la convocatoria del Pleno. Saben ustedes que hay un superávit y que hay un remanente de tesorería de 2.818.000 euros. Que, como saben, parte de ese remanente se les ha convocado una comisión de Hacienda para el próximo jueves para aprobar el expediente de modificación de créditos que destinará parte de ese remanente de 2.818.000 euros. ¿Alguna formación tiene algo que decir? Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sería la modificación de la tarifa del impuesto sobre actividades económicas. Todas las formaciones políticas han recibido el dictamen correspondiente de la Comisión de Hacienda. Se les informó cuál era el motivo de esta modificación de la tarifa del impuesto sobre actividades económicas, y era que el límite marcado por la norma foral de la Diputación Foral nos marcaba un límite máximo en el cual no podríamos, como ayuntamiento, poder incrementar dicho impuesto más de ese límite máximo. Por un error, aplicamos la aplicación del IPC directamente sin tenerlo en cuenta y pasamos ese límite marcado por Diputación. Por lo tanto,
La propuesta que fue a comisión era el suspender ese incremento del impuesto de actividades económicas, decir que el incremento planteado suponía un ingreso para las arcas municipales de en torno a poco más de 900 euros nada más. ¿Alguien tiene algo que decir? Pasaríamos a leer el dictamen de la comisión, que el resultado fue el siguiente. 10 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 1 del Partido Popular, 0 votos en contra y 5 abstenciones, 2 de H. Bildu y 3 de Aldu Lasarte Oria. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión de Hacienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente. 13 votos a favor y 4 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta de modificación de la tarifa del impuesto sobre actividades económicas. ¿Hay alguna formación política que quiera hacer explicación de su voto? Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Sería punto 7, declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación al desarrollo reglamentario del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y de la nueva prestación económica. Tiene la palabra para ello el señor Valdivia, portavoz adjunto del Partido Socialista. Gracias. La Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada en los artículos 7, 8 y 9 y establece que el cumplimiento de este derecho podrá ser reclamado ante el Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno vasco y las resoluciones de esta Administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el artículo 6. Asimismo, la ley dice que la satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas vascas con competencia para ello, mediante la puesta a disposición en régimen de alquiler de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido o incluso de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros con la renta o el canon que corresponda en cada caso y en defecto de vivienda o alojamiento y con carácter subsidiario, esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas. En la disposición transitoria cuarta de la ley se establece el régimen jurídico provisional para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada y se dice textualmente lo siguiente. Hasta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la presente ley, referido a los modos de satisfacción y requisitos de exigencia del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y desde la entrada en vigor de esta norma legal, se atenderán gradualmente las siguientes situaciones. En el primer año natural, a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de la presente ley, tendrán derecho las unidades de convivencia de 3 o más miembros perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una antigüedad de 4 años o más y como demandantes de alquiler. En el segundo año natural, desde la entrada en vigor de esta ley, tendrán derecho, además de las previstas en la letra anterior, las unidades de convivencia de 2 miembros perceptoras de ingresos anuales inferiores a 12.000 euros e inscritas como demandantes de alquiler con una antigüedad de 4 o más años en el registro oficial correspondiente. A partir del tercer año natural, desde la entrada en vigor de esta ley, y además de las previstas en las 2 letras anteriores de esta disposición, tendrán derecho las unidades de convivencia compuestas por un miembro perceptoras de ingresos anuales en cuantía inferior a 9.000 euros e inscritas como demandantes de alquiler con una antigüedad de 4 o más años en el registro oficial correspondiente. En relación a la prestación complementaria de vivienda, el Decreto 2/2010 del 12 de enero de la prestación complementaria de vivienda, la Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda y la Ley 9/2015 de 23 de diciembre
por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016, exponen con claridad que la prestación complementaria de vivienda se configuró legalmente como un instrumento transitorio hasta contar con otro marco integral en políticas públicas de vivienda, aportando una respuesta parcial y temporal a un problema de corte estructural, en tanto no se articulen en el marco de la política pública de vivienda medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Y este marco lo ofrece de forma integral la Ley 3/2015, que además de ofrecer un marco nuevo para desarrollar políticas de vivienda cuyo eje central sea la función social de la misma, ofrece la opción de desarrollar los modos de ejercicio del derecho subjetivo a la vivienda. Ciertamente, esta misma ley establece un régimen transitorio para determinar quiénes pueden tener un derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva en 3 años, siempre y cuando no se produzca la regulación reglamentaria que desarrolle el capítulo 2 de la misma sobre el derecho subjetivo. Del mismo modo, la ley presupuestaria establece el nexo igualmente transitorio entre la prestación complementaria de vivienda y los derechos reconocidos por la Ley de Vivienda. Este estado transitorio ha de tender a su desaparición a través de la asunción por parte del Gobierno vasco de su responsabilidad en el desarrollo reglamentario que establezca tanto las condiciones y requisitos al derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, como del establecimiento con carácter subsidiario de un sistema de prestaciones económicas. Durante el mes de enero, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales expuso a debate público en Irekia un borrador de decreto que, a fecha de hoy, debería encontrarse en la misma plataforma en fase de conclusiones y no lo está, y que supone, en opinión de los socialistas vascos, un claro recorte de los derechos de las personas al no contemplar una serie de previsiones y excepciones que la regulación de la prestación complementaria de vivienda sí contemplaba para dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad. El Grupo Socialistas Vascos Euskal Sozialistak en el Parlamento ha defendido la desvinculación de la renta de garantía de ingresos de la prestación complementaria de vivienda y que esta última debía vincularse al resto de políticas de vivienda y, por tanto, gestionarse por el departamento competente en esta materia. Pero esta desvinculación no debe ser aprovechada para restringir derechos ya existentes, sino para mejorar y consolidar el modelo social existente en Euskadi. Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialistas Vascos representa la siguiente declaración institucional para su debate y aprobación en pleno. El Pleno Municipal insta al Gobierno vasco a asegurar que el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda respetará en su integridad el espíritu de la misma, que no es otro que el de garantizar el derecho a acceder a la ocupación legal estable de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas que carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una y subsidiariamente mediante prestaciones económicas. El Pleno Municipal insta al Gobierno vasco a garantizar que ni el cumplimiento de la Ley Presupuestaria 9/2015 ni los desarrollos reglamentarios previstos en la Ley 3/2015 de vivienda en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo a una vivienda digna en su modalidad de prestación económica supondrán ni en requisitos ni en cuantías ningún recorte sobre lo que en la actualidad está regulado para la prestación complementaria de vivienda y, en todo caso, el decreto que lo desarrolle se ampliará según el sentido y literalidad de la nueva Ley de Vivienda. Muchas gracias, señor Valdivia. Entraríamos en el primer turno de debate. ¿Hay alguna formación política que quiere intervenir? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Eusko Jaurlaritzak etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko aukera izateko eskubide subjektiboari buruzko dekreto proiektua urtarrilean aurkeztu zen, urtarrilean bertan eztabaidatu zen eta eztabaida horren ondorioak aurkeztear dira. Dekreto proiektu honen helburua honako hau da. Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015ko 7., 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoa egin ahal izateko ezinbestekoa diren arau osagarriez hornitzeko aginduari erantzutea. Legegileak aurreikusitako pixkanakako erritmoaren arabera. Por lo tanto, el Gobierno vasco y el partido que lo sustenta no solo no va a poner herramientas legales para que se desarrolle la Ley de Vivienda aprobada en el 2015, sino que además ya lo está haciendo.
Una de ellas es el decreto, que hace alusión a la propia moción. Dicho decreto está presentado y tiene como finalidad atender el mandato de dotar del complemento normativo indispensable para dar operatividad a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 3/2015 del 18 de junio de vivienda, de acuerdo con el ritmo gradual previsto por el legislador. Y dicho decreto será aplicado con todas las dotaciones presupuestarias pertinentes al ritmo gradual previsto. Cabe destacar que los presupuestos del Gobierno vasco han sido acordados junto con el Partido Socialista, por lo que causa cuanto menos sorpresa que ahora, entre comillas, trampeen, instando al Gobierno a no recortar los presupuestos que ustedes mismos han pactado con el Gobierno para dar cumplimiento a un decreto que ya está desarrollándose conforme a lo previsto y a lo comprometido. En fin, cuanto menos demagógico. De todas maneras, quisiera destacar el anuncio por parte del Gobierno central del recurso por inconstitucionalidad que parece ser ha presentado contra varios artículos, entre ellos el 9 de la Ley de Vivienda. Es verdad que no ha sido una sorpresa para el Gobierno vasco la presentación del recurso de inconstitucionalidad, puesto que ya durante la tramitación parlamentaria de la ley, el Ministerio de Economía ya advirtió de las posibles causas de inconstitucionalidad que a su entender existían. Muchas de las cuestiones que no hicieron posible el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en la aprobación de la Ley de Vivienda tenían que ver precisamente con nuestras dudas en relación con la inconstitucionalidad de determinados preceptos que se estaban introduciendo en la ley, y el Partido Socialista y Bildu entonces lo sabía. Se cometieron también algunos errores en la elaboración de la ley y ahora hay que corregirlos, como se han corregido ya, de hecho, algunos otros, y otros que habrá que corregir seguramente a petición del propio Parlamento. Aún así, que quede claro que asumimos el contenido de la Ley de Vivienda en su totalidad porque es la plasmación de la voluntad popular sobre la política pública de vivienda que desea la mayoría de Euskadi. Y, por lo tanto, que quede claro también que la ley aprobada por el Parlamento es una ley que el Gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco hace suya, que los partidos de la oposición hacen suya y, como digo, el PNV también hace suya y que desarrollará el Gobierno y suponemos también que la aplicará. Etxebizitza legea bere osotasunean garatu ahal izateko Eusko Jaurlaritzak errekursoa tramitatzen den bitartean errekurritutako artikuluak indarrean jarraitzaren defentsa egingo du. Honekin, etxebizitza beharra duten pertsonengan ondorio negatiboak izatea saihesteaz gain, berme juridikoak bermatu nahi dira. Hau guztia etxebizitza arloa dugun eskumen esklusibo dugunaren baitan. Los partidos que aprobaron, que dieron su aprobación a esta ley y que la hemos hecho nuestra, saben perfectamente que precisamente por correr algunas cuestiones quedaron no debidamente sustanciadas y después, posteriormente, se viene a decir, como en esta moción, que se cumpla con el espíritu de la ley y no con la letra de la ley. Muchas gracias, señor Alcolta. ¿Alguna otra formación quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al desarrollo del reglamento del derecho subjetivo, de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y de la nueva prestación económica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A favor. El resultado es el siguiente. Queda aprobada dicha declaración institucional con 11 votos a favor y 6 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación de voto? El señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Labur, esateko bakarrik, ikusi den moduan alde gaudela. Baina aldi berean esateko, udalak berak baditula bere esku zerbait egiteko arlo horretan edo eskumen batzuk baditula. Eta horiek egitea eskatzen dugu. Eta, adibide bezala, eta, izango litzateke, bigarren etxebizitzako impostu edo zergaren zerga hori indarrean jartzea.
Horrek eragina izango baitu hori etxebizitzaren merkatuan. Badakigu horrek aurreko lan bat eskatzen dula. Eta, egia esan hori da hain zuzen eskatzen duguna. Aurreko lan hori egitea, gero, bigarren etxebizitzako zergari edo zerga hori indarrean jarri ahal izatea. Muchas gracias, señor Barrio. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, decir, había presentado una declaración institucional alternativa por el EAJ-PNV, pero al ser aprobada la original, decaería la alternativa. Por lo tanto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, punto octavo, declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación al preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea con Turquía. Tiene la palabra la portavoz de la formación socialista, la señora Acevedo. Mila esker, alkate jauna. Exposición de motivos. El pasado martes 8 de marzo, las y los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los inmigrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad, que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas siria asentadas ya en Turquía y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco. Los y las socialistas vascas consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y que estaríamos asistiendo, además, al proceso de desconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas vascos no reconocemos esta Europa y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía, utilizando los derechos de las personas refugiadas inmigrantes como moneda de cambio, por lo que lo consideramos inadmisible. Desde el Partido Socialista consideramos que las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos. El Partido Socialista muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las personas refugiadas y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas, defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento presenta para su debate y aprobación al Pleno los siguientes acuerdos. El Pleno del Municipal muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, que contempla la devolución a Turquía de todos los inmigrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad, que lleguen a la Unión Europea. El Pleno Municipal exige a la Unión Europea y a los Estados miembros a dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre los derechos humanos firmados por la Unión Europea. El Pleno Municipal suma al manifiesto Pasaje Seguro, suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa, y en este sentido insta a la Unión Europea y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el turno de debate? Pues pasaríamos entonces a votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación al preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente. Votos a favor 12,
y abstenciones 5. Por lo tanto, queda aprobada la moción, dicha moción. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Sáez. Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción y estamos de acuerdo también en que hablamos de un drama humanitario y que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero el punto número 1 de la moción hace que nos abstengamos porque el presidente del Gobierno presentó un mandato en el Congreso de los Diputados que fue aprobado prácticamente por unanimidad y la Corporación de Lasarte Oria no tiene la capacidad de corregir ni de modificar al Congreso de los Diputados, que es quien toma estas decisiones, y además creo que no tenemos motivos para prejuzgar que la Unión Europea va a actuar al margen de la ley. Muchas gracias, señor Sáez. Tiene la palabra el portavoz de EH Bildu, señor Barrio. Eskerrik asko. Ezer baino lehen esan, gai zerrendan hiru mozio edo adierazpen, esateko, daudela gai berberarekin. Oain irakurri dena, gero PNVk ere aurkeztu du beste bat, eta Lasarteko Lasarte aldu, hoize esango dut, berea ere aurkeztu dula. Emango dugun argumentazioa baliogarria da hiru adierazpenentzat, eta horregatik, une honetan irakurriko dut, eta hurrengoetan jakintzat ematen dugu, ez? Europa honek ez du bihotzik, ez da berria, bagenekien. Europa honen jatorrira joan, eta Europako ikatz eta altzairuen erkidegoa tupotuko dugu. Piskate adina, piskate dakogun ontzat, goratzen dugu, ez? La comunidad del carbón y el acero. Hau da, Europa honen azian oligopolio eta merkatuen interesak daude. Europa honen azian. Eta merkatuak ez du bihotzik, hori ere bagenekien. Burua bai, baina bihotzik ez. Eta merkatuaren buruan eta helburuan ez dago pertsona edo humanismoa. Etekina baizik. Adam Smith eta gero, zer esanik ez Carlos Mas, ekonomia ikasi duen edozeinek jakin beharko luke hori. Hasiberrientzako ekonomia liburuetan lehenengo kapituluan esaten baita. Europa honen jatorrian ez dago humanismoa, beraz, merkatua baizik. Humanismoa gero Europari jarri zaion zelofana baino ez da. Eta orain, Turkiarekin sinatu den ez akordioa, merkatal kontratua dugu horren adibidea. Pertsonak merkantzia moduan tratatzen dira diruaren truke. Koherentzia ez diogu ukatuko Europa honi, ez horixe. Importantea da horregatik diagnostiko ondo egitea. Gero arazoi irtenbide egokiak eman nahi badizkiegu. Medikoak gaixotasunaren diagnostiko desegokia eginez gero, botika desegokia errezetatuko du eta gaixoa larriagotu ondorioz. Horregatik abstenitu egin gara. Egiten den diagnostikoa seko desegokia delako gure ustez. Eta arazoaren jatorrira jotzen ez badugu, arazoa larriagotu baino ez da egingo. Orain arte gertatu den moduan. Hori izango da gure lorpen bakarra. Tira, eta eskankitasun eta hipokresi ariketa horretan gure kontzientzia txarra garbituko dugu. Orain arte egin dugun bezala. Azkenean, Turkiarena Europa ustez etiko eta humanista honen mugetan aspaldidanik gertatzen ari den genozidioaren azken adibidea baino ez da. Egeo itsasoa, Lampedusako kostaldea, Kaleseko eurotunela, eta urrutira jo gabe, Espainiako estatuan Gibraltargo itsasertzeko paterak, edota Ceuta eta Melillako esia. Nun, kontzertina izeneko saflek plus sofistikatua gehitzen dio ankerkeriari. Guardia Zibilak itsasotik igerian datozenei egindako tiroen krudelkeri arrunta konpensatzeko agian. Eta etxean bertan, gure Gipuzkoan, nun beste modu eta maila batean noski, baina logika berean, efekto jamadaren aitzakian, diru sarrerak bermatzeko laguntzak, DML edo, agian ezagunagoa prentsan eta agi, kentzeko asmoa agertu du aldundiak gaur bertan egindako adierazpenetan.
Humanismo gutxi eta zelofan asko gure Europa honetan xenofobia zuritzeko. Gogotik sentitzen ditugu bidegabekeri hauek. Onartutako eskakizunei beste 11 gehi genizkieke. Europa barneko mugak lehenbailen zabaltzea, personen zirkulazio legea bermatzea, migrazio politikak aldatzea, atzerritarren legea indargabetzea eta abar. Baina ez gaitezen engaina. Errefuxiatu hauen sorreran Europa honek ardura handiak dauzka. Horregatik, arazoaren mamira eta jatorrira jotzea ere ezinbestekoa da. Hortik plantea daiteke irtenbide eraginkor bat. Bai Europarrok eta bai Europarrak ez direnak ere, herritarren logikan oinarritutako Europa behar dugu. Ez merkatuen logikan sustraiak dituen Europa hau. Europarrontzat eta Europarrak ez direnontzat. Muchas gracias, señor Barrio. Antes de continuar, dos pequeñas aclaraciones o recordatorios me gustaría hacer tras la intervención del portavoz del Partido Popular. Todas las formaciones políticas pueden solicitar la votación por puntos. Si usted no compartía el primer punto, pero el segundo y el tercero sí, perfectamente podía haber solicitado la votación por puntos. Y dos, creo que en una reunión en la cual usted no estuvo presente, lo aclaré a los portavoces de todas las formaciones políticas, hay dos diferenciaciones. Una es la moción, así está establecido en el Reglamento Orgánico Municipal que ha entrado en vigor. La moción es algo que las formaciones políticas instan al Gobierno municipal, porque es de ámbito local, nos compete a este Pleno y a este Gobierno municipal la toma de decisiones, y otras son las declaraciones institucionales, que no son de ámbito local, pero que se insta a otras instituciones a tomar determinadas medidas. Por eso esto, si ve el orden del día, la convocatoria, ya lo corrigió el secretario del Ayuntamiento y hace mención a declaración institucional. Es verdad que el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia, pero se insta al órgano que es competente a que tome las medidas correspondientes. Esa diferenciación es la que tenemos que empezar también a asumir nosotros a la hora de presentar los documentos. Una vez aprobada la declaración institucional presentada por el Partido Socialista, se ha presentado una enmienda de adición por Aldu Lasarte Oria Puede, y por lo tanto tiene la palabra el portavoz de dicha formación para presentarla. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede presenta la siguiente enmienda de adición a la moción para su debate y adopción de acuerdo por el Pleno, añadiendo los siguientes puntos. Punto número 4. Hacer ondear a media asta con crespón negro la bandera de la Unión Europea del balcón del Ayuntamiento de forma inmediata y mientras no se dé una solución humanitaria a la tragedia de los refugiados sirios. Punto número 5. Realizar una concentración institucional en la Plaza Oquendo, invitando a los y las lasartoriataras y diferentes colectivos sociales del municipio en protesta contra el llamado acuerdo de la vergüenza. Muchas gracias. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate de dicha enmienda? Pues pasaríamos entonces a... No. ¿Es? ¿Tiene eso? Vale. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda de adición presentada por Aldu Lasarte Oria Puede? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobada la enmienda de adición presentada por Aldu Lasarte Oria Puede, con 10 votos a favor y 7 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación del voto? Hombre, usted no puede hacer. El proponente no puede hacer explicación de voto. Claro, usted no puede, el secretario lo ha consultado, pero usted como proponente no puede hacer explicación de voto. Su intervención ya la ha hecho en el momento de presentar la iniciativa. ¿Alguna formación? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, gure abstentzioaren arrazoia bat da banderaren asuntoarengatik. Gu ez garelako udalaren balkoia errebindikazio askotako erabiltzaren aldekoak.
horri mugarik ez bagenio jarriko, egunero ez bada hilero Espainiako bandera jetxita egon beharko litzateke. Gauza askorengatik, krisiarengatik, etxegabetzea aginduengatik, Sahararen egoeraren aurrean gobernu zentralaren politikarengatik eta bar eta bar. Uste dugu gaia ez dela bandera, errefuxiatu sirioei gertatzen ari zaiena baizik, eta horretara mugatu beharko genduk eztabaida eta ez zentzuri gabe o zentzuri gabeko itxurakerietan. Muchas gracias, señora Alcorta. Simplemente aclararle de su intervención. La ley obliga a que la bandera de España, la bandera del municipio y la de Euskadi estén izadas en el balcón de este ayuntamiento. Lo que no obliga la ley es a que la bandera de Europa esté izada. No, pero usted ha planteado que entonces también tendríamos que tener en cuenta si tendría que estar izada o a media asta la bandera española. Pero es que la ley lo obliga. Lo que no obliga es la europea. Por lo tanto, el acuerdo que se ha adoptado en este pleno no es ilegal y sí se puede adoptar sin que ningún tribunal lo impugne ni pida cuentas al ayuntamiento. Pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día, sería el 9º, moción conjunta presentada por los grupos municipales PSE, PSOE, EAJ, PNV, relativa a la accesibilidad de los parques infantiles de discapacitados. Procedo a dar lectura de los puntos de dicha moción. Primer punto, el Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al Gobierno municipal a colaborar estrechamente con colectivos o entidades de discapacitados para establecer los criterios necesarios dirigidos a lograr que los parques infantiles del municipio sean accesibles independientemente de las capacidades de los niños y las niñas. 2. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al Gobierno municipal a incorporar una partida económica para la adecuación de dichos parques infantiles en la modificación de créditos que realice con el remanente de tesorería resultante de la liquidación de la cuenta general del año 2015. Y 3. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al Gobierno municipal a realizar la ejecución de dicha partida económica en el presente ejercicio 2016. Yo ahora procedería a dar la palabra a las formaciones políticas que han firmado dicho acuerdo si quieren intervenir para presentarlo. Tiene la palabra la portavoz de AJPNV, la señora Alcorta. Argudio gisa idatzita genuena, irakurrikoet. Bertan esaten genuen, ume guztiek euren gaitasunaz haratago denbora pasatzeko jolastokiak behar dituzte eta horretarako ezberdintasunek ez lukete zertan oztopo bat izan behar. Eta askotan ez ditugu disgaitasuna duten umeak gogoan hartzen, ez baitute talde bezala hitz propiorik. Hala eta guztiz ere, EAJPNV-tik ume hauen gurasoek duten jolastoki inklusiboen beharra somatzen dugu. Gure herrietan jolasak espazio publikoetan dauden jolastokietan oinarritzen dira, eta ere ez dago araudirik eta ez irizpiderik jolastoki irisgarriak diseinatzeko egiteko garaian. Jolastokien irisgarritasuna da beraz gizarteak berak eta erakundeek bete gabe duten erronka bat, eta uste dugu jolastokiak eta bertako jolasak ume guztientzako erabilgarriak izan beharko liratekela. Horrek, ume guztiek elkarrekin jolastuko duten espazio inklusibo bat sortuko bailuke. Gainera, irisgarritasunezko irizpidetan oinarritutako jolastokiak berritzaileagoak eta divertigarriagoak izan daitezke, seguruagoak izango dira, eta ez dute zertan garestiagoak izan behar, hasieratik ondo pentsatzen baldin bada. Gainera, jolastokien irisgarritasunaren aldarrikapenak gizartea eta kudeatzaile publikoak irisgarritasun unibertsalaren eta bere diseinuaren inguruan kontzientzatzea ekarriko luke. Horregatik, adostu ditugun puntuak. Muchas gracias, señora Alcorta. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate de dicha moción? Pues pasaríamos entonces a votación. Votos a favor de la moción conjunta presentada por el Partido Socialista y AJPNV relativa a la accesibilidad a los parques infantiles para personas con algún tipo de discapacidad. ¿Votos a favor? Unanimidad. El resultado es el siguiente. Por 17 votos a favor y ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobada dicha moción. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Simplemente informar que por parte del Gobierno municipal ya se ha procedido a ejecutar
parte lo de que esta moción ustedes han mandatado al Gobierno municipal. Se ha hablado, mejor dicho, con la asociación Pausoca para determinar cómo tienen que ser los nuevos parques infantiles. La propia asociación nos ha puesto en contacto con diferentes empresas de este tipo que desarrollan juegos infantiles accesibles. El segundo punto ustedes lo verán el jueves en la Comisión de Hacienda, y el tercer punto, que es la ejecución, pues esperemos que durante este 2016 lo podamos ejecutar. Pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día. Amagarren punto A, declaración institucional presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV relativa a Europa, refugiados, Siria y Turquía. Tiene la palabra para presentar la moción la portavoz de EAJ-PNV, la señora Alcorta. Islariek bizi duten bidegabekeria karridura, mina eta impotentzia eragiten digu. Egoera horrek gure sinesmenetiko eta demokratiko sakonenak erasaten ditu. Europako proiektuari zentzua ematen dion humanismoaren muin berean sentitzen dugu. Hau ez da iheslarien krisialdi hutsa, iheslariek jasaten duten egoera bidegabea baizik. Eta egoera bidegabe horixe da Europa astintzen duen krisialdiaren adierazlerik argiena. Europear Batasunaren eta Europear Estatueko gobernuen balio krisialdi sakona ere bada, balio instrumentalak pertsonen balioaren aurretik jarri baitituzte. Euskal Hiritarrek hasiera-hasieratik Europarekiko bokazio eta konpromiso garbiak izan ditu. Europako proiektuaren gainbera irudikatzen duen krisialdi humanitario honetan, gure ahots kritikoa entzunerazteko beharra sentitzen dugu. Europako proiektuaren identitatea, bideragarritasuna eta iraunkortasuna eratu zituzten jatorrizko balioak berreskuratzea da gure nahia. Sorrerako balioiek, espiritu humanista eta Europako proiektuaren muinean kokatutako pertsonak dira injustu, egungo duineztasunari, lotxari eta elkartasun ezari aurre egiteko gure tresnak. Berreskura ditzagun balio etikoak politikoki integratutako Europaren proiektuaren zutoin ziren balioaiek. Har dezagun iheslarien krisiari erantzun bakarra, eraginkorra eta gizatiarra emateko konpromisoa. Krisialdi honi ematen dion erantzunaren araberakoa izango da Europaren proiektu komuna etorkizunean. Pertsona jardunaren muinean kokatzen duten printzipioetan eta balioetan oinarritutako proiektu gisa, Europak duen ahalmena iheslariek jasaten duten bidegabekeriari irtenbide bat aurkitzeko gaitasunaren irudia izango da. Ondorioz, Lasarte Oriako Udalbatzak zera adierazten du. Europear Batasunak eta estatukideek joan den martxoaren 18an Turkiarekin lortutako akordioan azaldu duten adore eta konpromiso eza jarrera salatzen du. Izan ere, arriskularrian jartzen baitu Europaren identitatea. Europak dituen balioen mailari eutsi beharko lioke. Europak eta bere herrialdeek errefuxiatu krisi honen aurrean irmoki elkartasuna, ardura eta legezkotasun konpromisoak berretsi behar ditu. Elkartasun konpromisoa esan nahi du, gerra batetik iesi, muturreko sufrimendu, behar eta larrialdi egoeran daudenei premiaz eta atzerapenik gabe laguntza emateko behar humano eta humanitarioa eskaini behar diegula. Ardura konpromisoa suposatzen du, Europaren funtsa pertsona guztien, giza eskubideak eta duintasuna defendatzeko ardura onartu behar duela. Ardura horrek dakarren konpromiso instituzionala, politikoa eta soziala onartzea. Eta legezkotasun konpromisoa esan nahi du, Europak nazioarteko zuzenbidea bete beharra dauka. 1951ko Genevako Konbentzioa giza eskubideen adierazpenaren 14. artikulua eta Europar Batasunaren oinarrizko eskubideen kartaren 18. artikulua Europak nahita ez bete beharreko araua dira. Europar Batasunari zein estatukidei exigitzen die irtenbide humanitario azkar bat eman dezatela errefuxiatuak bizi duten egoera larriari era egokian erantzunez. Zentzu honetan, berretsi nahi du Euskal Erakundeek beraiei dagokien ardura hartzeko prest daudela. Azkenik, Europear Batasunari eta estatukidei eskatzen diegu pasabide humanitarioak sortzeko agindu dezaten eta pertsonen eta nazioarteko zein Europear legediari errespetuan oinarrituz, pertsona horiei Europar Batasuneko 28 estatu kideen artean behar bezalako ongietorria eta asiloa eman diezaieten. Ni esker, Alcorta Andrea. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? El señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, un poco en la línea de lo que comentaba antes el señor Barrio, nos gustaría hacer unos comentarios o una pequeña reflexión de por qué llegamos a una situación de crisis humanitaria, ¿no? Comentaba el señor Sáenz que no cree que la Unión Europea vaya a actuar fuera de la legalidad.
nosotros creemos que sí, y además que este acuerdo vulnera los derechos humanos, pero no obstante, podríamos llamarlo, si no está actuando fuera de la legalidad, como una trata de seres humanos legales. Entonces, cuando la Unión Europea pone dinero encima de la mesa para que países de fuera de la Unión Europea controlen sus fronteras a cambio de miles de millones y además de favorecer su entrada en la Comunidad Económica Europea, nos parece que desde luego, pues como mínimo, atenta contra los derechos humanos. También es cierto, y nos gustaría por lo menos hacer alusión a que este tipo de situaciones se da cuando, por ejemplo, tú vives en un país como este, que ha participado invadiendo países como Irak, que salió del Sáhara dejando al pueblo saharaui completamente abandonado en manos de Marruecos, que vende armas a países que utilizan esas armas para matar gente. Por lo tanto, al final es algo que se viene repitiendo, ¿no? Es decir, vivimos en un teórico estado de bienestar europeo en el que nuestro país vecino tiene un salario mínimo de casi 2.000 euros y hay otros países que no tienen ni siquiera 500 euros. Por lo tanto, muchas veces en este tipo de mociones pues falta un poco todo ese preámbulo, ¿no? Y en ese preámbulo nosotros creemos que este país tiene una grandísima responsabilidad para con todas estas personas refugiadas y más aún cuando aquí hemos vivido una guerra civil que nos ha llevado a hacer lo mismo que están haciendo ahora mismo estas personas, ¿no? Que es huir de su tierra por buscar simplemente la subsistencia. Por lo tanto, bueno, era un poco comentar que estábamos de acuerdo con esa línea que comentaba el señor Barrio antes y que de verdad creemos que tenemos que ir un poco más allá, que no basta simplemente con manifestarnos e instar al Gobierno de España a que tome medidas y demás, sino que tenemos que llevar a cabo otras medidas. El tema de la bandera es simplemente una forma de decir a la Unión Europea no lo estáis haciendo bien. Estamos en contra de lo que estáis haciendo porque está muriendo gente, cada día mueren miles y miles de personas, hay niños que están siendo robados, está habiendo una trata de personas, hay mujeres que están sufriendo en los campamentos, que están siendo violadas, hay violencia machismo en esos campamentos, hay piojos, hay enfermedades, cada día que pasa es peor y las personas que estamos aquí sentadas, cuando acabe este pleno nos iremos a nuestra casa, seguiremos viendo la tele, seguiremos viendo imágenes en los telediarios, en las redes sociales. Y esto se alarga y se alarga y se alarga y se alarga. ¿Y por qué se alarga? Porque en el fondo no se quiere acabar con ello porque hay un interés económico detrás. Porque si no, esta rueda circular de la economía en la que invadimos, vendemos armas y demás, en la que todo esto se trabaja ocultándolo a la luz, lleva a cabo este tipo de situaciones y es algo que probablemente el ser humano, por su propia condición de ser, va a tender a repetirlo a lo largo de los siglos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso era el tema de la bandera, para decirle a Europa, estamos en contra de lo que estáis haciendo. No es justo que haya personas que tengan que estar pasando por esto. No es justo. Porque España se comprometió a asumir en torno a 16.000 refugiados en septiembre del año pasado y, si no me equivoco, las cifras están en torno a 20, puede ser. Y la Unión Europea a 160.000. No puede ser que en el estado de bienestar europeo estén pagando a otros países para controlar sus fronteras. Y lo mismo que comentaba el señor Barrio, lo mismo estamos viendo en Gibraltar. También hay personas refugiadas que están huyendo de África. No es simplemente una migración de personas por buscar venir a este país de las mil maravillas. Por lo tanto, por último, decir que creemos que no solo tenemos que instar al Gobierno de España a que lleve a cabo este tipo de medidas, ni siquiera el tema de bajar la bandera, sino que tenemos que salir a la calle. Como corporativos de este municipio y elegidos por la ciudadanía, tenemos que salir a la calle, se nos tiene que ver unidos. Es por eso que propusimos esa concentración en la Plaza Oquendo, que está abierta a que podamos, ahora que se ha aprobado, a debatir cuál es el mejor día, la mejor hora, para que instemos a la ciudadanía a que venga y a que participe en esa concentración en la que digamos a Europa no puede ser que sigamos por esa línea. Y, aunque había dicho que ya estaba acabando, voy a acabar comentando 7 medidas que proponía Podemos para acabar con el terrorismo,
7 medidas con las que este grupo municipal está de acuerdo, porque creemos que para acabar con el terrorismo hay que tomar otro tipo de vías. Y las leo a continuación. 1. Cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico del ISIS. 2. Neutralizar sus redes de captación y adoctrinamiento. 3. Apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe. 4. Reforzar a la sociedad civil en Irak y Siria para derrotar al ISIS. 5. Acabar con la guerra en Siria e Irak, embargo de armas a todos los contendientes, fin de los bombardeos contra la población civil, apertura de corredores humanitarios, algo que ya se ha comentado aquí. 6. Proteger a los refugiados. Y 7. Acabar con las mafias que trafican con personas. Si de verdad queremos acabar con este tipo de crisis humanitarias, se puede hacer, pero es cuestión de voluntad política. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Otra formación quiere intervenir. La señora Acevedo tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Bueno, yo simplemente, según estaban hablando las diferentes formaciones políticas, estaba reflexionando, ¿no? Nosotros somos concejales elegidos por los ciudadanos. Ciertamente, el poder de decisión que podemos tener nosotros se limita, obviamente, al término municipal. Pero tenemos una doble responsabilidad. Una responsabilidad como cargos electos y, evidentemente, otra que, a mi juicio, y entiendo, va unida a la condición de ser concejal y ser corporativo. Y es decir y gritar no ante la barbarie. Yo siento tristeza. Ciertamente, el que hoy en este pleno, bueno, no seamos ni capaces de unirnos en un denominador común, ¿no? Y digo siento tristeza porque es verdad que al final nos movemos en los términos. Cuando asiduamente todos vemos en los medios y tenemos conocimiento que se han firmado preacuerdos, que es un poco lo que venimos a decir en la moción del Partido Socialista, ¿no? Inmorales y de dudosa legalidad, que contraviene claramente los derechos de asilo y violan los múltiples convenios internacionales que hay al respecto sobre derechos humanos. Es decir, precisamente nosotros hemos querido poner un mayor énfasis porque realmente sentimos vergüenza y porque los socialistas de la Sarteoria no somos diferentes, ni esto no significa, creo que en el tema del Sáhara también lo apoyamos, es decir, creo que tenemos la libertad de defender lo que entendemos por principio que es justo y que nos corresponde, y que por otro lado también somos un ejemplo cara a los ciudadanos. Por eso vamos a apoyar esto, porque entendemos que mirar hacia otro lado es como obviar algo fundamental y la gran vergüenza de este siglo. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Si no me equivoco mal, tenemos que proceder a votar, ¿no? Si no, procedemos a la votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por EAJ-PNV. Votos en contra, abstenciones. El resultado es el siguiente. Queda aprobada dicha declaración institucional con 12 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación de voto al respecto? Entendiendo que asumimos que la intervención también anterior es parte de la explicación de voto para esta moción. Pues pasaríamos al punto número 11, declaración institucional presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a favor de que no se reduzcan los servicios de autobús de la T2 que une Usurbil y la Sarteoria Hospitales. Tiene la palabra para su presentación el portavoz de la formación, el señor Barrio. Eskerrik asko. Azkenengo hilabeteetan ikusi dugu Foru Aldundiak murrizketak egiten ditula Astigarraga Ospitalea Unibertsitatea Donostia lotzen dituen A3 zerbitzuan. A3 zerbitzua kendu izan da, zehazki. Desagertu da. Horren ondorioz, Donostia inguruan dauden herrietan kezka bat sortu da. Ospitalea eta herrien arteko zerbitzuen murrizketak direla eta. Eta oro har, aipatutako kezka Gipuzkoa osora zabaldu da beste zerbitzuen kasuan. Tolosaldean edo Zestua Ermua lotzen ditun UK05 zerbitzuan kasu. Gure kasuan, Usurbil Lasarte-Oria Ospitalea lotzen dituen T2 zerbitzuari dagokio kezka. Sare sozialetan, auzo elkartetan, sindikatu eta herritarren artean zabaldu dena.
Zehazki, ordutegietan proposatzen dira murrizketak. Ospitaleko langileen sarrera irteeren ordutegietako zerbitzuak mantenduz eta besteak ezabatuz. Herritar arruntarengan eragin eta kalte handiena sortzen duten ordutegietan, hain zuzen. Adina dela, eritasuna dela, edota bertan aparkatzeko dauden zailtasunak direla medio, inorentzat ez da gustukoa ospitalerako bidaia. Zentzu horretan, ezinbesteko zerbitzua betetzen du ospitaleko autobus lineak. Ahaztu gabe, bestaldetik, ordutegi murrizketa horrek suposatuko lukeen 2 lanpostuen galera. Aldundiak, mugikortasun eta lurralde antolaketa foru diputatuak, aldunditik, mugikortasun eta lurralde antolaketa foru diputatuak legealdiaren hasieratik esan du garraio publikoaren zerbitzuaren egokitzapenak bultzatuko zituela. Zerbitzuak razionalizatuko dituela. Horiek, orain arte, zerbitzu murrizketak izan dira. Foru aldundiaren jarrera ikusita, egokia iruditzen zaigu Lasarte Oriako udalak defenda dezala herrian dauden garraio publikoen zerbitzuak eta bereziki herria eta ospitaleak lotzen dituenak. Aurreko guztia kontutan hartuta eta garraio publikoak dakartzan mota guztietako onura ekonomiko, ingurumeneko eta bestelakoak azpimarratuz, Lasarte Oriako udalbatzarrak ondoko akordioak hartzen ditu. Bat, Lasarte Oriako udalak eskatzen dio Gipuzkoako foru aldundiari onura soziala eta herritarren beharrak etekin ekonomikoaren gainetik jartzea eta ez dezala murrizketarik egin lurralde buseko T2 zerbitzuan. Eta bigarrenean, Lasarte Oriako udalak eskatzen dio Gipuzkoako foru aldundiari herritarren parte hartzearekin diseinatutako lurralde buseko T2 zerbitzuaren razionalizazioa egin behar izanez gero, herritarren parteatzarekin egitea. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasamos entonces a votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por EH Bildu en relación a los recortes en el servicio T2 del autobús que une Usurbil, Lasarte Oria y Hospital. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y ustedes qué han votado? Ah, perdón. Pues el resultado es el siguiente. Queda aprobada por 9 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación del voto? La señora Alcorta, del EAJ-PNV, tiene la palabra. Bueno, gure aldetik esan, deklarazio honen alde ingo genula, ondoren aurkeztu den alternatibaren alde, berdin zitzaigun. Baina, esan ezingo ginakela honen aurka egon, gu ere lurralde buseko T2 zerbitzuaren zerbitzua murrizketarik ez egitearen aldekoa gea, baina, jakin badakigu, edo behintzat horrela informatu gaituzte, ez dagoela halako asmorik gaur-gaurkoz, eta razionalizazio bat egin ezkiotan, Lasarte Oriako udalarekin harremanetan jarriko liraketela, esan digute hoxe behintzat. Gaur-gaurkoz ez dagoela arriskurik. Hala eta guztiz ere, mozioaren espirituarekin eta jarraitu nahi dan bi helburuekin ados gaude eta horregatik bozkatu dugu alde. Muchas gracias, señora Alcorta. Señora Acevedo, tiene la palabra. A ver, nosotros decir o manifestar que en principio el sentir en realidad de la moción estamos de acuerdo. Sí es verdad que no nos gustaba la redacción, ¿no? Nosotros queríamos instar al Gobierno municipal a defender el servicio que actualmente viene realizando el Lurraldebus, priorizando bien el beneficio social y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de Lasarte Oria. Y también nosotros lo que hubiéramos instado es a la Autoridad del Transporte junto a la Diputación a que toda la modificación que se pueda plantear respecto a este servicio del Lurraldebus cuente con la participación del Ayuntamiento
y nos suponga un servicio de los intereses de nuestros ciudadanos, optimizando así al máximo los recursos existentes para atender satisfactoriamente las necesidades reales del conjunto de los ciudadanos de la Sarthe Oria. Nosotros hemos ofrecido, obviamente, esta posibilidad al representante de Bildu, poder hacer algo transaccional a este respecto. Ellos no han querido y quizás ha sido también el motivo por eso hemos votado en contra. No porque estemos en contra del sentir, sino por lo que anteriormente he mencionado. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Simplemente informar, como ha dicho también en su intervención la señora Alcorta, este alcalde se ha puesto en contacto con el director de Transportes, el señor Iñaki Prego, para preguntar sobre los supuestos recortes que se iban a dar en el servicio de T2 y en estos momentos no hay planteado ningún recorte en dicho servicio. Y también nos han trasladado que si se plantea algún tipo de modificación, que ya la ha habido, porque ya ha habido una modificación de la línea para incluir Astigarraga a primera hora, esta línea acude también a Astigarraga para recoger a viajeros. Entonces, para cualquier modificación que pudiera haber de esta línea, se pondrá por parte de Diputación, tanto la diputada como el director de Transportes, en contacto con el Ayuntamiento para plantearles las posibles modificaciones que hubiera haber. Como ya ha dicho también la portavoz del Partido Socialista, había una declaración institucional alternativa por parte del Partido Socialista en la cual se instaba al Gobierno municipal a defender el servicio de T2, aunque esta declaración institucional alternativa decaiga por el hecho de haberse aprobado la primera, yo asumo esa responsabilidad de que el alcalde de la Sarthe Oria va a defender sin ninguna duda el mantenimiento de la línea T2 a hospitales. Que quiero transmitirlo de forma públicamente a los ciudadanos de la Sarthe Oria. Como he dicho, esa declaración institucional alternativa decaería al haber sido aprobada la original y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería el punto 12, moción presentada por el Grupo Municipal Aldu la Sarthe Oria Puede relativa a la propuesta de una ordenanza municipal de cuentas abiertas a la ciudadanía y el desarrollo de una gestión ética y transparente. Como ustedes saben, ha habido una moción presentada por dicha formación y una moción alternativa presentada por el Partido Socialista, pero que a última hora ha contado también con la firma de Aldu la Sarthe Oria Puede. Por lo tanto, la que entramos a debatir sería una moción conjunta de Aldu la Sarthe Oria Puede y del Partido Socialista, que procedo a leer y luego intervendrían los proponentes. Quedaría así. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarthe Oria insta al Gobierno municipal a analizar, junto con los técnicos municipales correspondientes, la elaboración de una ordenanza de cuentas abiertas y banca ética. 2. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarthe Oria insta al Gobierno municipal a que, tras la elaboración de dicho análisis, presente sus conclusiones en la correspondiente Comisión de Hacienda y Patrimonio para su debate por parte de todas las formaciones políticas. Y 3. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarthe Oria insta al Gobierno municipal a que utilice la propuesta de ordenanza adjunta a esta moción para la realización del análisis anteriormente mencionado. Así queda la moción y yo daría la palabra a las formaciones políticas de proponentes por si quieren intervenir. El señor Naya tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el motivo principal de proponer esta moción a pleno es que consideramos muy necesario seguir dando pasos en lo que a transparencia se refiere. Aunque esta moción habla de la creación de una ordenanza municipal de cuentas abiertas y banca ética, por un lado, en cuanto a cuentas abiertas se refiere, creemos que no basta con que hoy en día los partidos políticos se dediquen a firmar códigos éticos, sino que hay que permitir que la propia ciudadanía pueda acceder a las cuentas del ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos nada que ocultar, creemos que esa es una forma de que la propia ciudadanía vea lo que hay realmente dentro del ayuntamiento, ¿no?
Muchas veces se dice aquí, vamos a abrir las puertas del ayuntamiento, vamos a abrir las ventanas. Pues qué mejor manera que la propia ciudadanía pueda acceder a las cuentas, pueda descargarse la información, incluso la pueda compartir, ¿no? Evidentemente no se va a poder operar con ella, pero sí acceder a esa información, o hacia ahí es donde nos gustaría avanzar. En cuanto a la banca ética, bueno, pues como hoy en día todos y todos sabemos, parte o gran parte de la culpa de la burbuja inmobiliaria ha estado precisamente en los propios bancos, que se han dedicado a repartir dinero por doquier, con lo que, teniendo además en los consejos ciudadanos a personas que venían de puertas giratorias, etc., conllevaba que al final estuviéramos abocados a una situación como la que hemos padecido en este país, que comenzamos aproximadamente en 2008 con la burbuja inmobiliaria y que todavía realmente estamos padeciendo las consecuencias graves de la crisis, ¿no? Con más de 4 millones de personas en paro después de en torno a 7 u 8 años de crisis que llevamos. Por lo tanto, la banca ética, que se dedica a hacer labores sociales, nos parece que aparte de la transparencia con las cuentas abiertas, pues es una forma también de intentar no solo hacer una labor social, sino evitar que volvamos a repetir este episodio, que sin duda se va a repetir si seguimos trabajando como siempre, a través de puertas giratorias, etc., etc. Por lo tanto, bueno, pues éramos conscientes a la hora de presentar lo que probablemente habría aspectos técnicos que habría que analizar. Muy probablemente haya cuestiones técnicas que al final no se aprueben o no se puedan llevar a cabo, pero eso no quita que sea la vía que desde nuestro grupo municipal queramos seguir. Por lo tanto, nada más que decir. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Tiene la palabra la señora Acevedo, del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo en principio decir que el Grupo Socialista estamos de acuerdo y de la creación de esta ordenanza, pero bien es cierto que lo queremos hacer bajo el amparo y el visto bueno, obviamente, de los técnicos. Que, por otro lado, como a ustedes les ha pasado en otros órganos, se les ha echado atrás precisamente por esto, porque lo que era necesario es el visto bueno o la aceptación, en este caso jurídica, por parte de los técnicos. Decir que el Gobierno socialista no solamente estamos a favor, sino que a la entrada simplemente les recuerdo que hicimos una auditoría, algo que continuaremos, porque entendemos y estamos de acuerdo, como bien usted ha dicho, de abrir las ventanas, puertas, y yo añadiría más, ¿no?, y sacudir incluso las alfombras. Próximamente, en la modificación de créditos, también verán que va, dentro de todo este tema de transparencia, va la nueva web, en la que obviamente, pues bueno, ahí aparecemos todos nosotros con nuestras posesiones, y creo que recientemente, creo recordar también, se han publicado nuestros salarios y aportaciones como formaciones políticas. Ciertamente el Grupo Socialista está a favor de la transparencia, no tiene ningún problema a este respecto, pero también es cierto que lo queremos hacer desde la tranquilidad, sin ningún tipo de otro fondo que no sea aquel que puramente nos obliga y nos exige, cara a los ciudadanos, ser transparentes, demostrar las cuentas y no hacer ninguna otra utilización que no sea la del conocimiento de los ciudadanos, de su ayuntamiento y de todo lo que en él se acontece. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Entraríamos en el turno de debate. ¿Hay alguna formación que quiera intervenir? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, solo decir que estamos más cómodos nosotros con el texto alternativo, el transaccional que se ha acordado, puesto que bueno, lo que se está aprobando es estudiar y trabajar en esa dirección, pero no se está aprobando, como se ha dado a entender, que ya se tenga acceso a las cuentas del ayuntamiento, ni nada, porque a priori creemos que existe legislación vigente que regula la transparencia de manera adecuada y aprobamos, de hecho, ya en un pleno anterior, trabajar para dar cumplimiento a dicha ley, por lo tanto, nosotros somos favorables a dar pasos en ese sentido, pero siempre de manera gradual, legal y conforme siempre a los recursos que tenemos. Porque a priori no consideramos conveniente que cualquier ciudadano en cualquier momento pueda acceder a la información de las cuentas corrientes del ayuntamiento, ya que esta
posibilidad puede colisionar con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos. Las cuentas de ingresos y gastos del sector público recogen cargos y abonos en los que se incluye información privada, información particular, por lo que cumplir con el principio de protección de datos supondría un trabajo de depuración ingente de datos con un coste económico considerable. Por lo tanto, disposición absoluta para ir mejorando los procedimientos internos del ayuntamiento, para introducirnos en la administración electrónica, otra ley que también la tenemos que cumplir, y para que en un futuro gran parte de los expedientes del ayuntamiento sean accesibles a la ciudadanía. Todo esto requiere de muchos recursos y mientras no se tengan, aprobar una moción, la original, de esas características no tendría mayor sentido. Por lo tanto, es más realista y más nos consideramos que es más factible los 3 puntos que habéis transaccionado o que habéis acordado. Pasaríamos entonces a votación a la moción conjunta presentada por el Partido Socialista y Aldu Lasarte Oria Puede. ¿Votos a favor de dicha moción? Pues queda aprobada por unanimidad por los 17 concejales de este pleno. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 13, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a promover el compostaje comunitario. Tiene la palabra el señor Barrio, portavoz de EH Bildu. Eskerrik asko. Eguneroko bizimoduan mota guztietako hondakinak sortzen ditugu. Ingurumenaren ikuspegitik hondakin hauen kudeaketa da, hain zuzen, arazo eta kezka iturri handienetako bat. Sortzen ditugun hondakinen artean, hondakin organikoak daude, besteak beste, eta hauei ere irtenbidea eman behar zaie. Arazo, simplei irtenbidea emateko, irtenbide simpleak daudenean, ez da teknologia eta metodo komplikatu eta garestietara jo behar. Ez da inteligentea. Beste modu batera esan da, argia dagoen lekuan ez da bonbilarik behar. Eta hondakin organikoaren kasuan badugu argia, ez dugu bonbilarik behar. Munduak mundu denetik, naturak esaten digu debalde nola egin. Naturan, basoetan, orbelarekin gertatzen den moduan, prozesuan animalia txiki eta mikroorganismo askoren lan eta parte hartzearekin, materia organikoa deskonposatu egiten da ongarri natural bilakatuz. Horixe da, hain zuzen, konpostatzea. Zizare, ondio eta bestelako mikroorganismo mordoekin tratu egitea, negozio egitea, jana, lanaren eta ongarriaren truke. Hondakinen udal kudeaketaren ikuspegitik, auzo konpostajea sustatzearen aldeko politika egitea, inteligentziaren aldeko politika egitea da. Esan nahi da, argia dagoenean, bonbila ez erabiltzearena. Gero eta persona eta familia gehiagok auzo konpostean parte hartu orduan eta organiko gutxiago bidali beharko da beste tratamentu garestiagoetara eta ekologiaren ikuspegitik eskazagoetara. Aurreko guztia kontutan hartuta eta hondakin organikoak birziklatzearen garrantziaz jabetuta, Lasarte Oriako udal batzarrak ondoko adierazpen instituzionala adosten du. Lehenengo, auzo konposta egiteko guneak ugaritzea eta zabaltzea Lasarte Oriako auzo guztietara. Eta bigarrenean, indarrean dagoen tarifa finkoa baztertu eta sortutako hondakin kopuroaren araberako tasa aldakor eta mailakatua landu eta indarrean jartzea. Tarifa progresibo hori ezarri bitartean, auzo konposta egin eta ingurumenarekiko jarrera arduratsua agertzen duten persona eta familiei hobariak aplikatzea. Muchas gracias, señor Barrio. Entraríamos en un turno de debate de dicha moción. ¿Hay alguna formación política que quiera intervenir? Pues pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
El resultado es el siguiente. Queda rechazada dicha moción con 12 votos en contra, 4 votos a favor y 1 abstención. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de esta moción, pero al igual que hemos decidido con la anterior del autobús T2, nos gusta más la alternativa que se ha presentado. Muchas gracias, señor Sáez. Tiene la palabra el señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria Puede. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el motivo de haber votado en contra no es otro que, dada la situación actual, en la que a lo largo de este año se supone que se va a imponer el quinto contenedor en la Sartoria, y digo imponer, sí, pero quería decir imponer, porque para nuestro grupo municipal, en la medida en la que no se permita que la ciudadanía esté informada objetivamente de qué tipo de recogidas selectivas hay a su disposición, ya sea puerta a puerta, ya sea el quinto contenedor, sistema mixto, recogida neumática o cualesquiera haya o se puedan desarrollar, mientras la ciudadanía no pueda decidir qué tipo de sistema utilizar, nos parece que se impone. Por lo tanto, dada la situación en la que a lo largo de este año se va a imponer esa solución de quinto contenedor, nos parece más adecuada la moción alternativa presentada. Gracias. Gracias, señor Naya. Pues la señora Acevedo tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros obviamente estamos a favor de la alternativa. Y estamos a favor de la alternativa porque ciertamente estamos a favor del quinto contenedor, ¿no? Creemos que el quinto contenedor, a diferencia del compostaje, que beneficia a un número limitado de familias, el quinto contenedor, el orgánico, afecta a barrios enteros. Pero de todas formas, yo quiero recordar dos cosas, ¿no? Usted, señor Barrios, debe recordar que en las mesas de trabajo que se conforman para las tasas y ordenanzas, acordamos este año, cara al próximo ejercicio, a ver si lo digo bien, se planteaba una mesa de trabajo específicamente para este tema. En esas mesas de trabajo la conforman tanto los representantes de las distintas formaciones políticas como los técnicos municipales, ¿no? Y aquí es donde se tiene que plantear las bonificaciones, exenciones y demás. Pero permítame también que le recuerde algo. Nosotros lo que hemos hecho un poco es mantener lo que venimos de atrás, es decir, mantener una postura constante, y me explico. Yo recuerdo, y la verdad que eso me hace, al igual que usted, ya empezar a ser la más vieja de esta corporación, que en este mismo pleno, a propuesta del señor entonces Ricardo Ortega de Izquierda Unida, se trajo una propuesta aquí. En aquel entonces, en aquella propuesta, votaban a favor el señor Ricardo Ortega, creo recordar, y los representantes de ANV, cosa que entonces el Partido Socialista votamos en contra porque desconocíamos y no habíamos evaluado la parte económica. Cosa que ahora, por el contrario, lo que hemos hecho es hacer una asunción, porque obviamente es algo que ya hemos hecho y hemos visto que nos supone al ayuntamiento. Entonces, yo, de verdad, sinceramente, yo respetaría los acuerdos que se hacen en las mesas de trabajo donde se acordó, insisto, una mesa de trabajo tanto como representantes para trabajar todo el tema de esta tasa, de la tasa de basuras. Y dos, yo, lejos de bonificar, y permítanme con todo el respeto, ¿no?, por el Grupo Socialista, yo no estoy en desacuerdo en valorar o bonificar a 21 familias de este pueblo. Yo lo que estoy a favor es que este ayuntamiento trabaje en la reducción de la tasa y hagamos posible una propuesta también del Partido Socialista en su día, y era que si llegamos a un tope determinado en el reciclaje, se vieran beneficiados todos y cada uno de los recibos de los ciudadanos de la Sartoria. Eso es lo verdaderamente importante. Es decir, generar políticas que abarquen y beneficien al conjunto de los ciudadanos de la Sartoria. Y para eso tenemos que promover llegar a un tope y que podamos, en todos los recibos, hacer posible esa bonificación, que es lo que tenemos que perseguir todos los representantes que aquí estamos sentados. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasaríamos entonces a la moción alternativa firmada por el Partido Socialista y AJPNV, que diría así, al decaer la moción original. El primero, instar al Gobierno municipal
a ponerse en contacto con la Mancomunidad de San Marcos con el objetivo de implantar en el plazo más breve posible la recogida de la materia orgánica a través del quinto contenedor, fomentando de esta manera la reducción de los residuos generados y aumentando la capacidad de reciclaje de nuestro municipio. Y segundo, instar al Gobierno municipal a poner en marcha un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, compuesto por los técnicos y corporativos, para trabajar la elaboración de una nueva tasa municipal de recogida de residuos urbanos que tenga en cuenta la aplicación de bonificaciones para las personas que contribuyan con su esfuerzo a la reducción de los residuos y participen activamente en la recogida selectiva y reciclaje de residuos. Las formaciones firmantes de dicha moción conjunta quieren intervenir o la dan ya por presentada. Pasaríamos entonces a un turno de debate. Aquellas formaciones políticas que quieran intervenir. Pasaríamos a votación entonces. Votos a favor de la moción alternativa presentada por el Partido Socialista y AJ-PNV. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: 13 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la moción alternativa presentada por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? El señor Barrio tiene la palabra. Bakarrik aipatzea, bueno, ikusten dugunez, zuen bigarren puntua eta gurea ez da oso desberdina, azkenean gauza bera planteatzen da. Gurean agian argiago geratzen zen, edo bintzat argumentazioan, nolabait hori tasa progresibo bat jartzearen ideia, hau da, segun eta ze zabor edo hondakin kopura sortzen den, horren arabera jartzea tasa. Bueno, bale, horrekin ados. Ikusten duguna da, hori, konpostajeren aldeko oso jarrera txikia dagoela. Eta ez bakarrik obariaren kontuarekin, baizik eta, esan da, ez, bakarrik 21 familia daude herrian. Egia esan horreko legislaturan, auzo konpostaje dinamika hau martxan jarri baldin bazan, batez ere, izan zen helburu pedagogiko batekin. Hau da, jendeak ezagutzea zer den hori eta logika horretan, erreziklajearen logika horretan, kasu honetan organikoaren logikan sartzea. Jarri ziren bi auzotan eta egia esan aurrekontuetan sartuta zegoen eta printzipioz jartzeko zegoen beste auzo batean, Zumaburu eta hor hipodromo zubiaren inguruan jartzeko beste bigune. Horrekin, beste 40 familia izango lirateke horri programa horri heltzeko aukera. Ez da hori gertatu, kendu egin da. Azkenean, hor jasotzen den edo horretara joten den organiko kopurua badakigu, ez dela oso kopuru handia, jakina, oso puntu gutxi dira eta ez da kopuru handia. Baina azkenean, organiko hori, udalak jaso behar duen, herrian jaso behar duen organikotik, desagertzen da, udalak kopuru txikia jaso behar du. Orduan, horregatik esaten dugu, ez? Hor ikusten duguna da, konpostajearen aldeko jarrera bat. Ematen du, hori, hondakin gero eta gehiago egonda, agian hori, elikadura handia beharko duen erraustegi horrek, hori, en fin, jana gehiago edo materia gehiago izango dula. Izan daiteke hori, ez dakit. Dena dela, eta gure kasuan, oso garbi daukagu auzo konpostajeren apostu garbia, merkea eta ekologikoa dela. Muchas gracias, señor Barrio. Simplemente una apreciación. Es cierto que el segundo punto de la moción presentada por EAJ-PNV y el Partido Socialista y la que ustedes han presentado es muy similar, porque es que todas las formaciones aquí presentes, eso es lo que acordaron en los grupos de trabajo y ustedes lo conocían, por lo tanto, era normal. Y decirle que si su moción se hubiera aprobado, no se hubiera podido llevar efecto, porque usted ha sido alcalde de este pueblo y tiene conocimiento
que las mociones se aprueban a finales. La ordenanza fiscal es el único instrumento en el cual se pueden modificar las tasas. Por lo tanto, el lugar para modificarlos sería presentando una enmienda o dentro de ese grupo, no a través de una moción así. Simplemente por aclararlo. Se ha presentado fuera del orden del día una moción presentada por EH Bildu en rechazo de la Ley Mordaza, declaración institucional de apoyo al periodista Asier López Rodríguez. Por lo tanto, tendría la palabra el señor Barrio, portavoz de EH Bildu, para defenderla. Bai, eskerrik asko. Asier López Rodríguez, Espainiako Kongresuak 2015ko uztailean onartutako mozal legearen aplikazioaz, estatuan kondenatutako lehenengo kazetariak Lasarte Orian kokatuta dagoen Argia astekarian egiten du lan. Salaketak dioenez, 2016ko martxoaren 3an, Eibarren aurrera eramandako polizia operazioaren irudiak sareratu zituen salatuak. @asiert_l bere Twitter kontuan. Inongo baimenik gabe, irudi hoiei esker operazioan parte hartu zuten agenteak identifika daitezke. Funtzionario hauentzat identifikazio publikoak dakarren arriskuarekin. Hau da, kazetariaren delitua bere lana egitea izan da. Haien lana esparro publikoan burutzen ari diren funtzionario publiko batzuen argazkia zabaltzeagatik. Horrela, nahiko balute, aurpegia estaltzeko eskubide guztiz eztabaidagarria duten funtzionario publikoak, bestalde. Larria eta injustua da. Herritarren segurtasunerako 4/2015 lege organiko honek herritarren oinarrizko eskubideak urratzen ditu. Tartean, adierazteko eta informatzeko askatasuna. Eta informatuta egoteko herritarren eskubidea. Nazioarteko eskubideak giza eskubide gisa aitortzen dituena. Lege honek mezularia zigortu nahi du. Egun argiz egiten ari den operazio baten berri emateak zer du txarrik? Zer dela eta gertatzen ari denaren berri besterik emanez duen kazetariaren aurka jotzea? Funtzionario publikoen lanaren berri emateak ez aldu demokrazia bera indartzen? Nun geratzen da denon ahotan dagoen gardentansura? Kazetarien autozensura bilatu nahi da? Kazetariek betetzen duten funtzio publikoa egiteari utzi eta esaneko eta morroi nahi alditu botereak? Babesgabe nahi gaituzte herritarrok eta kazetariok? Mozal lege honek eskubide zibilak eta oinarrizko askatasunak mugatu eta murrizten ditu. Legeak lanaren arloan, hezkuntzan, gizarte zerbitzutan, osasunean, etxebizitza eskubidearen arloan eta beste arlotan eta bestetan kalean jarduteko aukerarik gabe eta protesta egiteko eskubiderik gabe isilik utzi nahi ditu herritarrak. Aurreko guztia kontutan hartuta, Lasarte Oriako udalbatzarrak ondoko adierazpen instituzionala adosten du. Lehenengo puntuan, Lasarte Oriako udalak bere babes eta elkartasun osoa adierazten dio Asier López Rodríguez kazetariari eta Argia astekariari. Era berean, herritarrek duten informatuta egoteko eskubidearen alde lanean tinko eta zintzo jarraitzeko. Bigarren puntuan, Lasarte Oriako udalak herritarren eskubide sozial eta politikoek murrizten dituen herritarren segurtasunerako 4/2015ko legea indargabetzea eskatzen du. Eta hirugarren puntuan, Lasarte Oriako udalak adosten du hartutako akordio honen berri Asier López Rodríguez kazetariari eta Argia aldizkariari ematea, eta modu berean baita Gipuzkoako Aldundi Forala, Eusko Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarra, Arartekoa, Madrilgo Kongresu eta Senatua eta Estatuko Gobernuari ere ematea. Muchas gracias, señor Barrio. Abriremos un turno de debate de dicha moción. ¿Alguna formación quiere intervenir? Vale. Bueno. Entendemos, damos por leída la moción por parte del señor Barrio, la entendemos como la explicación de la urgencia de dicha moción. El secretario me dice que tenemos que proceder inicialmente a votarla, por lo tanto,
a votar la urgencia para incorporar este punto en el orden del día de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia de la incorporación de esta moción? Tan mal encaminado no iba. Una vez que ya se ha incorporado en el orden del día, procederíamos entonces, como no quería ninguna formación política intervenir, pasar a votación dicha. Diga, señor Acevedo. No me ve, estoy a su derecha y no me ve. Bueno, yo quería hacer una propuesta. Es que entre la de euskera y castellano me he encontrado que en una habla de sentencia y otra de sanción. Y yo, honestamente, como me gustaría poder votar por puntos, si cabe la posibilidad, porque, entre otras cosas, bueno, hay cosas en las que hay compañeros que están de acuerdo, pero hay otras que no. Gracias. Estaría en manos de la formación proponente el decir si acepta o no acepta la votación por puntos. Bai. Una aclaración, si me permite el señor alcalde, es que se votan los puntos y qué pasa con la presentación. Que eso debería considerarse como otro punto. ¿Mm? Pues entendemos, por la aclaración que ha hecho el secretario, haríamos 4 votaciones. Sería una a la exposición de motivos, 2 sería el primer punto, 3 al tercer punto y 4 al cuarto punto. Si les parece bien. La justificación habla de sentencia y no es una sentencia, es una sanción administrativa. No es una sentencia. A él no se le ha puesto una sentencia. No ha habido juicio. Euskeraz jarrita daukazu salaketa, eta hemen daukazu sententzia. A ver, da sententzia bat, baina hor jasotzen dena salaketan agertzen zena. Eta salaketan horretan onartu da ezarrera sententzia. Procederíamos a hacer la votación también de la justificación. ¿Vale? Entendido será 4, la primera votación. ¿Han entendido? Pero entonces haríamos la primera votación, que sería sobre la justificación. Votos a favor de la exposición de motivos presentada en la moción presentada por EH Bildu. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente. Quedaría rechazada la exposición de motivos por 8 votos en contra, 6 votos a favor y 3 abstenciones. Procederíamos entonces a la votación del primer punto de la declaración institucional. Sí, dale el micrófono, por favor. Acá tú, Nos hemos abstenido porque realmente con este tema de la sentencia-sanción no sabíamos que estábamos votando. Y entonces, si se puede aclarar, porque igual cambiamos el voto. Como había esa pequeña... A ver, Euskarako versioan salaketak. A ver, salaketa baten gainean ezarri da, bueno, leo en castellano para que no todo el mundo lo entienda. Es una sentencia que se impone a partir de una denuncia. Entonces, el texto que aparece aquí recogido es el texto de la denuncia. Pero sobre esta denuncia se establece una sentencia que es de 600 euros, 601 euros en concreto creo, que está recurrida. O que se va a recurrir, no sé si está recurrida, se va a recurrir. Es decir, nosotros tuvimos noticia de esto y de ahí un poco la urgencia, pues el propio jueves, mediante WhatsApp, y luego nos hemos ido enterando, en fin, etcétera. Entonces, el texto que ahí aparece es el texto recogido en la sentencia, el texto recogido en la denuncia, y sobre esa denuncia el juez impone una sentencia condenatoria de 600 euros.
hacemos la repetición de la votación. Entonces, lo que se está votando es la justificación de motivos de la moción presentada por EH Bildu, ¿vale? ¿Votos a favor de la exposición de motivos? ¿Votos en contra? Y no hay ninguna abstención. Por lo tanto, el resultado es el siguiente. Votos a favor 9 y votos en contra 8. Quedaría aprobada la exposición de motivos. Pasaríamos al primer punto. Votos a favor del primer punto de la moción presentada por EH Bildu. ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna. Por lo tanto, queda aprobada el primer punto con 9 votos a favor y 8 en contra. Votamos el segundo punto de la moción presentada por EH Bildu. ¿Votos a favor del segundo punto? ¿Votos en contra? Queda aprobado el segundo punto con 16 votos a favor y 1 voto en contra. Y votos a favor del tercer punto de la moción presentada por Bildu. ¿Votos en contra? Queda aprobada con 9 votos a favor y 8 en contra. Perfecto. ¿Hay alguna formación política que querría hacer algún tipo de explicación de voto al respecto? El señor Sáez tiene palabra. Sí. En la justificación de este voto no voy a hablar de nosotros, no voy a hablar de mi partido, sino voy a hablar de mí. Y es que personalmente me ha tocado un poquito la fibra, ¿no? Cito textualmente: unos funcionarios públicos que por otra parte cuentan con el discutible derecho a actuar con la cara cubierta. Quizás habría que hacer la reflexión de por qué esos funcionarios tienen el derecho y la condena a su vez de poder actuar con la cara cubierta. Y no nos engañemos, esta ley no impide sacar fotos, lo que impide es que se identifique a esos funcionarios. Lo que pretende impedirse con esta ley es la represalia a esos agentes de turno de los coleguillas de los detenidos. Esta ley no impide que se informe, es más, las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando realizan detenciones, redactan notas de prensa explicando las operaciones que han llevado a cabo. El objetivo no es impedir que exista información, eso es absurdo. El objetivo es proteger a las personas que realizan detenciones de este tipo. Y el espíritu de esta ley no es la censura, sino es la protección y la libertad individual. Y ojalá llegue ese día en el que estos funcionarios se les quite ese derecho de actuar con la cara cubierta. Muchas gracias, señor Sáez. Y último punto del orden del día, punto número 15, sería ruegos y preguntas. ¿Alguna formación tiene alguna? Pues el representante de AJPNV tiene la palabra. Señor Casco. El señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, yo traía 4 temas. Uno ya lo ha abordado antes la señora Acevedo y quería preguntarles, pues eso, después de realizar esa auditoría externa de transparencia, pues ahora cuál era en esa materia la situación del ayuntamiento, qué se ha hecho, pues un poquito sobre ese tema. Y después,
preguntarle acerca de los presupuestos, cuándo cree que se aprobarán de manera definitiva, y luego le traigo dos asuntos que me ha comentado un ciudadano. Uno ya lo sacó el Partido Nacionalista Vasco, que era el tema de aparcamientos para motos, pero lo que me dicen a mí es que no solo hay pocos aparcamientos, sino que además se ven en la tesitura de que los coches aparcan en esos aparcamientos para motos. Entonces, que se le comunique a la Policía Municipal que, por favor, tome medidas. Y la otra es en relación a la rotonda del Euskotren, para que nos entendamos. Desde hace muchísimo tiempo aún existen, aunque estén borradas, líneas amarillas, otras blancas, pasa de discontinua a continua, y es el día que la gente duda de, si voy por la derecha me obliga a ir a la derecha, si voy por la izquierda me obliga a ir por la izquierda, puedo cambiarme. Esos son los temas. Muchas gracias, señor Naya. Señor Antxordoki, tiene usted la palabra. Uy, perdón, Barkatu, perdóneme. Señor Sáez, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Antxordoki. Eskerrik asko, Alkate jauna. Jakin nahi genduke, lehengo hilabetean galdetu genduen bezala, Urnietako bidean ura ateatzen den putzuak egiten diren horretan zerbait ikusi dezuen, aurre ikusi dezuen, o nola zeaten. Eta geho hortik aparte, EAJ-tik nahi genduke zoriondu alduko gure laguna, Sile Berria gaur estrenatu dula, eta espero dut ondo joango zinala. Eskerrik asko zure koherentziengatik. Muchas gracias, señor Antxordoki. Señor Naya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Por un lado, hay algún comercio que nos ha transmitido un poco la queja o la duda de con el tema de los escaparates en los que se está exponiendo pues diferente material de comercios y demás, cuándo se va a rotar o cómo lo pueden hacer para poder tener acceso a exponer sus productos. Por otro lado, nos gustaría saber en qué estado está o cuándo se va a empezar a desarrollar el reglamento de cesión de uso de los locales. Y, por último, hace ya muchos meses que salió una nota de prensa en la que se decía que se había firmado un convenio con la plataforma de afectados por la Lanbide. Realmente seguimos teniendo un poco dudas de exactamente en qué estado está, porque según la prensa se había firmado, pero creemos que está pendiente de que incluso el señor secretario lo revise, etc. Entonces nos gustaría saber el estado y cuándo se va a firmar el mismo. Gracias. Y, bueno, no, ya. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bueno, hiru lau kontu ez dakit. Bat, Alejandro jaunak ere aipatu dula, ez? Egia zan, eta, gaur ere, bosgarren puntuaren komentarioa egin denean, aipatu da, datorren ostegunean, ogasun batzorde bat egingo dela, kreditu aldaketa batzu egiteko, eta bar. Aurrekontuak onenean, ez dakit, baina uda baino lehen ez dira egingo, ez? Edo, badago asmoa uda baino lehen aurrekontuak onartuak egoteko, ze aurreko legegintzaldian, hor zegoen gobernua, jakina denez oso kudeatzaile eskazak ziren, baina, lortu zuten aurreko urteetan lortzen ez zena, hau da, aurrekontuak onartzea. Eta inkluso gutxi gora bera fetxa hauetan, fetxa hauen inguruan, batzutan pixkat aurresiago, beste batzutan pixkat berandusiago, baina, lortu zuten hori. Ez dakit, gobernu honek kudeatzaile honak eta bar aurten aurrekontuak onartuko ditu, edo nolabait batzuek daukate jangoikoa eta legezarra, zuek aurrekontuak eta legezarrarekin jarratuko duzu, hori da galdera bat. Gero, beste galdera bat, establezimendu berriei diru laguntzak, edo diru laguntzekin lotuta. 2015ko aurrekontutan zegoen partida bat, aurrekustea zegoen partida bat, 2014an irekitako establezimendu berriei hori diru laguntza ematea. Kopurua 14.000 eurokoa zen gutxi gara bera.
Partida hori onartuta dago, zer da egin partida honekin, erabili da, erabiltzeko asma dago, ez dakit, hori galdera. Beste bat, hori kooperatzen, kooperatiba berriak sortzeko nolabait zegoen proiektuarekin lotuta dago, ez? Prentsaren bidez, jakin izan dugu, hori kooperatiba berriak sortzeko hori eskualdeko proiektua dela, Hernanin egongo dela, kokatuko dela. Iaz, Lasarte horian kokatuta zegoen. Galdera da, zer dela aldaketa hori, Lasarte horietarrak parte izango dute, nola egingo da zerbitzu honen promozioa, eta, azkenean nean agian beste galdera bat, ez dakite, bosgarren kontonodereaz eta hitz egin dugu, jakin baditeke noiz jarriko den? Bosgarren kontonodereaz. A ber, aurten jarriko den edo noiz jarriko den? Muchas gracias, señor Barrio. Comenzamos desde el comienzo, como no podía ser de otra forma. Señor Sáez, a su pregunta sobre la auditoría que este ayuntamiento realizó en materia de transparencia y cuáles son los siguientes pasos que se van a proceder a dar. El ayuntamiento ya continúa haciendo los pasos correspondientes, el gobierno municipal, y ha mantenido reuniones con los diferentes jefes de departamento de todos y cada uno de ellos, en el cual se establecía cuáles eran las materias a tener que aportar para subirlo a la web municipal para así cumplir la ley de transparencia. Todos los técnicos municipales tienen conocimiento de ello y en la medida de lo posible han ido facilitando esa información. ¿Qué sucede? Que es muy lenta porque tienen que hacer su trabajo correspondiente a sus áreas, más además todo el procedimiento de transparencia. Por lo tanto, la opción que se ha acordado, y se lo he comentado con anterioridad, es la contratación para que esa web la nueva web municipal sea más accesible y más transparente y contratar a una empresa que sea ella mismamente la que coja la información que le faciliten todas los jefes de departamento y poderla colgar. Por lo tanto, se continúa. Y en materia de auditoría, el objetivo es volver a que este ayuntamiento sea auditado por Transparencia Internacional, como mínimo al final de legislatura, para hacer una comprobación de en estos 4 años cuál ha sido el proceso que hemos llevado y ese incremento de obtener un suspenso muy grande con simplemente 13 puntos de 80, pues a ver hasta dónde podemos llegar. En relación a los presupuestos, ustedes saben perfectamente cuál es el estado de personal de este ayuntamiento. Ustedes lo saben perfectamente. Por eso me sorprende, me lo voy a tomar como de forma irónica la aportación que ha hecho el señor Barrio, decir que ustedes sin experiencia fueron capaces de hacerlo, pues que decir que ustedes sin experiencia han dejado el ayuntamiento como lo han dejado. Y nosotros nos hemos encontrado la situación de personal que nos hemos encontrado, con jefes de departamento de baja, jubilados sin haber cubierto las plazas. Por lo tanto, nos hemos encontrado con esa situación y con esas mimbres estamos haciendo el cesto que podemos. Eso es lo que... Señor Barrio, yo no digo que usted pueda intervenir posteriormente. Estoy en mi turno y ustedes, luego si ustedes no están de acuerdo con las explicaciones que le ha dado el señor alcalde, podrán intervenir. Por lo tanto, es eso, ustedes no tendrían experiencia y nosotros sí seremos buenos gestores, pero es que con las mimbres que ustedes nos han dejado, estamos intentando hacer el cesto que mejor podemos. Por lo tanto, intención es que una vez se va a finalizar con el expediente de modificación de créditos del remanente, se va a empezar ya a cerrar el borrador definitivo del presupuesto del Ayuntamiento de Lasarte Oria. Y nuestro objetivo, por supuesto, es irnos de vacaciones todos con el presupuesto de 2016 aprobado. En relación a la queja que le han trasladado al señor Sáez en la poca existencia de aparcamiento de motos, le traslado y me reitero a la respuesta que le di a la portavoz de AJPNV en anteriores plenos. De todas maneras, daremos aviso a la Policía Municipal para que tengan en cuenta esa situación que se está dando de que hay coches que aparcan en lugares destinados a aparcamiento de motos.
En relación a las líneas amarillas que existen en la rotonda de Tajamar, lo tendremos en cuenta. Es verdad que va a haber una actuación de asfaltado público en breve, ya que les adelanto también, aunque ustedes no lo han preguntado, ya se ha dado luz verde al plan de salud, de seguridad y salud, presentado por la empresa adjudicataria del asfaltado por parte de los técnicos para poder ya comenzar a asfaltar. Entonces, lo tendremos en cuenta para ver si en ese asfaltado pueden estar la eliminación de las líneas provisionales amarillas. En relación a la consulta que hace el portavoz de AJPNV en el camino de Azcorte-Bidea, sí se ha mirado. En este momento estoy un poquito, sé que ellos le pueden contestar mejor, así que le daría la palabra al señor Valdivia, al señor Urdanpilleta, que son los que lo han mirado, para que le pudieran dar una respuesta. Bueno, en el tema decir que lo que en principio se va a hacer es desatascar el puente que está en el puente que va en la carretera de Azcorte con el paseo de Plaza Ola, porque con los lodos que hay acumulado el agua, lo que ha hecho es entaponar el medio puente, o sea, medio túnel, y en principio la primera actuación, en cuanto los trabajadores del ayuntamiento liberen un poco, lo que se va a hacer es desatascar. Y luego sería la segunda cometida, lo que es vamos a decir, el pozo que se acumula ahí cuando llueve, es acometer eso. Pero todo va en función a los trabajos que vayan librando los trabajadores del ayuntamiento. Pero se ha mirado, se ha estado con ellos allí in situ, y entonces pues es actuar en lo más breve posible. Muchas gracias, señor Urdanpilleta. En relación a las diferentes cuestiones que han planteado desde la formación a Aldu Lasarte Oriapuede, en relación a los escaparates que están con exposición pública de objetos de otros comercios, lo que hay que decir es que eso es un convenio firmado con Aterpea y, por lo tanto, los diferentes comercios que pueden acceder a poder exponer en ellos sus objetos tendrán que ser parte de dicha asociación. Y si por parte del ayuntamiento no hay ninguna objeción en que sean rotativos, pero sí que la petición lo que hay que hacer, lo tendrían que hacer, si son miembros de Aterpea, a la propia directiva de Aterpea. Porque nosotros como ayuntamiento, y ustedes saben, lo que ha hecho es la adquisición de los biombos, la limpieza y los vinilos que están en cada uno de ellos, rotulando cada uno de los escaparates. Pero luego, ¿qué empresas son las que están o qué comercios son los que exponen en cada uno de ellos? Ha sido una decisión propiamente de Aterpea. Entonces, en relación al reglamento de cesión de locales, es verdad que el procedimiento que estamos siguiendo, en principio por parte del Departamento de Régimen Interior y Participación Ciudadana, se empezó con el Reglamento Orgánico Municipal, luego ahora estamos continuando con el Reglamento de Participación Ciudadana, que el lunes volveremos después del Pleno a debatir las enmiendas que ustedes han presentado, y este será el siguiente que continuaremos a debatir. En relación al convenio firmado con afectados de Lanbide, la rueda de prensa que se dio es que se estaba procediendo a trabajar la firma de un convenio con dicha plataforma. Otra cosa es lo que los medios de comunicación recogieran. Pero la información que se dio es que se estaba trabajando en la firma de un convenio. Las subvenciones ordinarias que en concurrencia competitiva, que ya están incluidos en los presupuestos, se pueden prorrogar y en base a las bases aprobadas se podrán destinar, pero las subvenciones nominativas, es decir, los convenios firmados con una entidad concreta, no se pueden firmar hasta que no esté aprobado el presupuesto. Es decir,
no se puede firmar este convenio, como tampoco se puede firmar el de Chancún, como tampoco se puede firmar el de Erquech, 07, Semblante o cualquiera entidad que tenga un convenio nominativo. Por lo tanto, una vez que esté aprobado el presupuesto, se procederá a la firma de dichos convenios. Normalmente se pide rectificación a prensa cuando publican los En relación a Bildu y las consultas que ha planteado, en relación al presupuesto ya le hemos dado contestación. En relación a la partida existente en los presupuestos de 2015 para otorgar ayudas a los nuevos comercios de implantación, creo que esa pregunta ustedes la han presentado, la han realizado en la Comisión de Socioeconomía correspondiente y se les ha dado la respuesta. Por lo tanto, me remito a la misma información que se le trasladó en dicha comisión. Y en relación al proyecto de Cooperachen, que ustedes han salido en la misma información a través de los medios de comunicación de que la nueva ubicación de dicho proyecto iba a ser en Hernani, la misma noticia tenemos en este ayuntamiento. Por parte de los técnicos que están trabajando en este respecto, que ustedes conocen que son los técnicos de otros ayuntamientos, no los de la Sarteoria, son los que han tomado esa decisión. No ha habido una decisión política o no, por lo menos no se le ha comunicado al ayuntamiento de la Sarteoria. Y el quinto contenedor, decirle que es intención de este ayuntamiento, igual que se ha aprobado en ese mandato del Pleno que hoy se ha aprobado en este ayuntamiento, de que la implantación de dicho contenedor sea durante este año 2016. Se están elaborando ya los pliegos de licitación del servicio a una empresa externa que será la encargada de hacer las campañas de información, concienciación y de abrir el proceso a que toda la gente de la Sarteoria que esté interesado en trabajar con el quinto contenedor lo pueda hacer. Ellos serán los encargados de hacer esa primera inscripción de todos los ciudadanos y luego posteriormente se nos pasarán. Como ustedes saben, también en su mandato están listos. Ya se compraron las diferentes cubos del quinto contenedor y las bolsas de célula de patata para poderlas repartir entre todos los ciudadanos de la Sarteoria. Yo no tengo ningún problema en darles la palabra a ustedes de nuevo por si quieren algún tipo de aclaración mayor. Nik labur. Señor Barrio tiene la palabra. Utzi dugun, personal arloan dagoen egoera. Bueno, udal honek, eta hori kaletik agian ez da ikusten, baina udal honek duen arazo potoloena segurazko da antolaketa, udalak duen antolaketa. Eta hori ez da aurreko legislaturan, arazo hori ez da aurreko legislaturan sortu. Hori, txar endemikoa da hemen. Eta hori bideratzeko, lan asko egin beharko da. Gehiago ez dut esango. Horri gehitu, tokatu zitzaigun egoera, nun Rajoy dekretoa zegoen, eta posaketak ezin egin, eta bar. Baina, hori beste motako arazoa da. Kontua da, guk arazo pilo izan genitula, ez zuek baino gutxiago, eta minorian egonda gainera, jakin izan genuen aurrekontuak urtero ateratzen. Besterik, hori datu bezala. Eta gero, aipatutako hori kooperatzen inguruko, edo bestea zen, diru laguntzen informazioa sozioekonomia batzordean eman denik, ni ez nago batzorde horretan, baina esaten diatenez, ez da horrela. Pues, señor Barrio, decirle que a mí la información que me han pasado es todo lo contrario, que sí se le dio toda la información al señor Lizarraga, que fue el que hizo la consulta al respecto. En relación... ¿Esa información da, Gori? Pues le vuelvo a decir que me remito a la que había quejas había cuestiones técnicas que no estaba, que por parte de los técnicos municipales no veían bien, venían reparos a ese tipo de subvención y por lo tanto no se procedió a aprobar las bases. Y luego, por parte de este ayuntamiento, ya se está trabajando y así va en el proyecto de borrador de presupuestos, en que va a haber 2 líneas nuevas de subvenciones
en materia de comercio local para las nuevas implantaciones. Por lo tanto, esa es la información que a mí me han trasladado que se les dio a ustedes en comisión y, lo vuelvo a decir, es a la que me remito. En relación a que el problema más grande que tiene este ayuntamiento es de organización y que no es de esta legislatura, yo lo comparto perfectamente con usted, pero también, y tampoco quiero entrar muy en el detalle, ustedes durante el gobierno de EH Bildu en este ayuntamiento durante la pasada legislatura ayudaron bastante a que los problemas se acrecentaran muchísimo. Y si quieren volvemos a traer el tema aquí de las contrataciones que ustedes hicieron con las empresas y del trabajo que dichas empresas hicieron. La situación del Real Decreto de Rajoy también la tiene el Gobierno municipal actual. Y por lo tanto, como usted dice, muchos problemas, ustedes tuvieron muchos problemas, no menos que nosotros. Tenemos los mismos. Porque las mismas limitaciones que usted, Rajoy, le ha impuesto para la contratación de personal, también las estamos manteniendo nosotros. Y las mismas posibilidades de contratación. Y que ustedes estaban en minoría, simplemente hay que coger las actas de la pasada legislatura, donde estaban apoyados en todos los temas que ustedes traían, con unas formaciones políticas que le aseguraba usted tener la mayoría absoluta. Por lo tanto, no venga usted diciendo que estaban en minoría cuando tenían el apoyo de dos formaciones políticas que les daban una estabilidad de gobierno que ojalá la tuviéramos nosotros. Datak begiratu. No, los datos sí que... Las fechas ya las miramos, no se los preocupe. datos, las fechas. Sin más, damos por finalizado el pleno. Muchísimas gracias.